Ya presento su merced. Espérame un momentico. Bueno, su persona. Hola Carlos, buenas noches. Hola Sergio, buenas noches. Qué milagro verte por estos lares a estas horas de la noche. No llamaba conectados en lo que estaban como exponiendo, entonces Ya. no interrumpir. Bueno, entonces, ¿Valeria ya llegó? Buenas noches, Carlos. Qué pena conectarme hasta ahora. Hola, Hola, Carlos, Estefanía. buenas noches. Bueno, yo también llegué un toque tarde. Hola, John. Bueno, tarde y con la cámara apagada. Ahí sí que baila. Cuenta la falla. Ahorita dice, ¿Cómo? pero yo he participado, sí estoy prestando atención. Sí, por eso, pero si la cámara no está prendida, baila. Para mí es como si estuvieras muerto. Qué dramático. Bueno, Difícil. eh, Valeria. Bueno, John, pon la cámara, no estoy charlando. Valeria, entonces, lo que pasa es que tú puedes dividir o se debería hacer una división, digamos, como de lo más fácil es lo normativo, el espacio percibido, el espacio concebido, perdón, concebido. Entonces es lo normativo, todas las cosas que encuentres que van a pasar, todo lo que está en el POT, todo lo que sale de planeación, todo lo que sale de las normativas nacionales, todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas dentro del análisis, dentro de la puesta en escena de los equipamientos, de los usos, pues entonces es en este contexto del espacio. Espérate un momento que hay gente que admitir todo, del espacio concebido exactamente, ¿no? Simplemente es digamos que una partición del trabajo, una parte del trabajo, la parte del trabajo que vamos a llamar el espacio concebido, en atención, como les dije, a que hoy en día, digamos, se asume la ciudad desde diferentes caracteres, ah, por diferentes autores, pero que más o menos todos hablan de una triada que tiene que ver con lo normativo, lo reglado, lo político, la gestión, etcétera. Luego está el espacio percibido. Esto específicamente, digamos, estos nombres son específicamente eh, producción académica de Lefebvre, ¿sí? En su libro o en muchas cosas, pero el más famoso es la producción del espacio. Un poco enredado, un poco complejo, pero aquí yo les estoy haciendo, digamos, solo dando la sustancia de lo que significa eso. También les hablaba de los tres espacios del third space de Soja, ¿no? Este es gringo y este otro es francés, y así. También Milton Santos. Y desde la perspectiva económica que vi que veíamos ay, no está. Desde, desde una perspectiva económica, William, estoy hablando, digamos, de los teóricos que dominan nuestro derrotero en el trabajo. Desde una parte, entonces tenemos a Lefebvre, a Soja, a Milton Santos, y desde una perspectiva económica tenemos a Harvey, a Schmidt también puede ser, pero sobre todo, digamos, Harvey, que es un poco más postestructuralista, y también podemos otros que son de la teoría, de la perspectiva de la teoría crítica. Podemos tener a Massey, a Doreen Massey, a
a la otra mujer esta que se llama Saskia Sassen, y así. Pero básicamente entonces, digamos que todo esto, esto es el resumen de lo que, de cómo enfrentar, una manera de enfrentar el análisis de la ciudad. Esto es desde una perspectiva de la concepción del espacio, de la producción del espacio. Podríamos basarnos más por ejemplo, en Milton Santos, que tiene una perspectiva más geográfica, o podríamos basarnos en Harvey, que tiene una perspectiva más económica. Podríamos, desde la teoría crítica, basarnos más en Massey o en Sassen, pero creo que digamos, es el que más se acerca a nuestro estilo, al conocimiento previo que ustedes tienen y al conocimiento que debería, digamos que del que debería partir un buen sustento teórico de lo que es y significa la ciudad. Entonces tenemos el espacio concebido de la norma de ta, ta, ta. Tenemos el espacio percibido, que es lo que hay, lo que hay, lo que hay, lo que se muestra, lo que hay. Lo que hay cuando estamos hablando de vías, pues son las vías que hay. Cuando estamos hablando de equipamientos, pues son los equipamientos que hay. Cuando estamos hablando de economía, es la economía y los movimientos económicos y financieros y de todo tipo que hay, ¿sí? Lo que hay, sin un supuesto, sin historias, sin nada, es lo que hay, ¿sí? O sea, lo tangible, hablamos de lo fenomenológico la vez pasada, del fenómeno como tal, fenómeno, de, del estado percibido. Aquí les meto otro que es Bourdieu, que es, este sí es la tapa, pero este no se lo recomiendo porque es excesivamente complejo de entender. Bueno, el fenómeno es el que leemos ahí en el espacio percibido. Y en el espacio vivido, digamos que es el espacio subjetivo, es el espacio que uno, del que uno hace aportes, el que uno vive y entiende porque lo vive. Vive y saca una conclusión de lo que vive y entiende a su manera lo que vive, ¿sí? ¿Y qué vive? Pues estos dos anteriores. ¿Me entiendes, Valeria? Por tanto, esto lo estamos aquí reconociendo como conclusiones o aportes o incluso análisis. ¿Sí? Lo otro es mostrar el espacio tal como es, el espacio concebido, mostrar las normas, mostrar los acuerdos, mostrar que esto se denomina así, se denomina ya porque se lo puso un señor en un escritorio. Luego mostramos lo que hay, es decir, lo que tú ves simplemente aquí, así como lo estás poniendo acá, lo que ves en cuanto a vías, en cuanto a esto, en cuanto a lo otro, en cuanto a economía, en cuanto a todo. Y lo último es la propuesta que dice que falta, que sobra, que es bonito, grande, mediano, pequeño, que debería, que no debería, ¿sí? Bueno, ¿sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ya entendí. Porque esto es para clarificar y esto es para tratar de ordenar, digamos, estructuralmente la propuesta, pero si está siendo muy compleja la idea, pues se quita, aunque no quisiera quitarla, sino más bien que me pregunten las veces que haga falta, da igual. Y que lo vayamos construyendo. Bueno, pero es importante que tengamos en cuenta que la próxima semana es la entrega. Así que tenemos el jueves para revisar ciertas cosas y hoy mismo vamos a ver la rúbrica y vamos a ver ¿qué más era? La rúbrica. No, lo que falte por añadir al análisis o las cosas que no les haya pedido y listo. Y la próxima clase vemos cómo hacer el montaje. Bueno, Carlos, Valeria, ¿la entrega va a ser confírmame. el lunes o el jueves? El jueves, si se portan bien. Valeria, Sí, Carlos, qué pena, pero su merced ya no había dicho que era el 2. El 2 era la entrega y es el jueves, creo. ¿Cómo así bueno, que, ¿y qué estoy diciendo ahora? que ¿Que si nos cuánto es? contamos
la deja el jueves, que si no puede que el lunes, entonces no entendí ahí. Bueno, no importa. El jueves, dije el jueves, pórtense mal a ver, pero no, Bueno, es el jueves. sí, que no Que el mentira. jueves de la otra semana ya es 2. Exactamente. Vea pues que Ginela está en la jugada. Claro que sí, Ginela. Valeria, no dijiste nada. ¿Está claro? Sí, ya entendí. O sea, lo que voy a hacer es dividir, o sea, sí, con títulos para que quede súper claro. ¿Sí? Concebido, percibido, vivido, para que Y quede. además de eso, digamos que el percibido puede tener varios planos, puede tener un plano o varios planos, puede tener esquemas, puede tener lo que sea, lo mismo el vivido, digo, el concebido y lo mismo el vivido, ¿sí? Puedes, el vivido, pues normalmente serán como esquemas, como anotaciones, digamos, a los otros planos, de pronto, repetición del plano donde pones algo. Sí, no, no es que tenga que haber pues un plano para el percibido, un plano para, digo, para el concebido, un plano para el percibido y un plano, no, no. Son diferentes cosas y diferentes propuestas y diferentes apuestas desde una perspectiva gráfica, tanto gráfica como, como de texto, de contenido. Carlos, una pregunta. ¿Esos análisis entrarían en todos los conceptos? Me refiero a movilidad, Todo, en transporte todo, ambiental. claro, en todo, en todo. Y preferiblemente, así como yo veo que ustedes están más o menos partiendo, no es de mi predilección ese tipo de trabajo, pero bueno, como se lo están partiendo así, pues entonces más vale hacerlo por usos, una cosa, el que hizo esto entonces también tiene que hacer la, la división y las conclusiones sobre todo, aunque si hay algún grupo que decide trabajar verdaderamente en grupo y tal, pues puede hacer unas conclusiones o un espacio vivido general, una plancha sobre conclusiones del espacio, del espacio, o una plancha, espacio vivido. Puede ser que haga una plancha, espacio concebido, una plancha, espacio percibido y o al revés, una plancha, espacio percibido, al revés en orden, quiero decir, concebido y espacio vivido. Puede ser también, ¿sí? Eso ya depende de, digamos, de la manera como lo trabajan. Pero así como lo estoy viendo en el caso de ustedes específico, pues quizás cada uno debería tener su propio espacio vivido, sus propias conclusiones. No sé si te contesté. Sí, señor. Bueno, señor. Bueno, señor, su merced. Y entonces, ¿qué más? Pues su merced, eso llevamos hasta Pues a mí, ahora. bueno, a mí me parece que hace falta mucho, sobre todo, digamos, en las relaciones, en las relaciones económicas, en el tipo de productividad de Bucaramanga, el tipo de productividad de Florida Blanca, el tipo de conexiones en esos términos, en términos del trabajo, en términos de de los impuestos, del producto, de la plata, de la economía, o sea, me parece que falta mucho relaciones. Y ahí ustedes ponen los servicios, por ejemplo, los usos de carácter metropolitano, no sé qué, pero, pero, pero en relación, ¿cuál sería la relación, digamos? Digamos que eso hay que cartografiarlo eh, ah, de alguna manera que quede claro que es en relación Bucaramanga-Florida Blanca. Eh, Sí, el, sí, por ejemplo, se hacen, o sea, la conexión de Florida y Bucaramanga termina en un solo sitio, solo que no se ha cartografiado como su merced dice. Entonces habría que hacer como un plano, ya sea a mano o digital, donde se muestren esas conexiones que se comparten entre sí, ¿no? como las conclusiones de todo. Me parece que sobre todo faltan conclusiones de todo o el espacio vivido de todo. No solamente es decir, este es un centro comercial metropolitano, sino que qué relación hay entre la gente que va a ese sitio. Es metropolitano, digamos, al menos en qué cantidad van de Florida o de Bucaramanga. Es de uso de Bucaramanga solamente. Metropolitano quiere decir de todo el área metropolitana o entre los dos, ese tipo digamos, como de ideas y de conclusiones que nos deben aportar para buscar
la primera cosa que les voy a añadir, que es una problemática general. Una problemática no en términos de investigación, que siempre trato de decirles, problemática no es un problema, no, aquí sí. Aquí sí tratar de buscar el o los problemas que existen en esa relación territorial. Hay una relación territorial que involucra dos unidades administrativas diferentes que tienen que ver con espacios, en este caso conurbados, pero en los otros no. Y entonces ahí ya ustedes, a partir de este análisis y demás, tenemos unas primeras ideas sobre la problemática territorial o sobre la problemática espacial que puede haber en ese contexto que estamos analizando, ¿no? Es que lo de ustedes es un poco sui generis, porque, o especial, porque pues digamos que prácticamente es una división subjetiva, ¿no? Es una división que hace parte del imaginario, es una división del espacio percibido, del espacio concebido, pero no es del espacio percibido ni el espacio vivido. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que es un poco más complejo, pero de todas maneras tenemos que hacer digamos, como hacernos el lavado del cerebro de que Florida Blanca es una cosa y Bucaramanga es otra cosa, porque son unidades administrativas independientes, así compartan una realidad territorial. Al compartir una realidad territorial podemos encontrar diferentes problemáticas territoriales. Es como una lluvia de ideas. No se preocupen que ese no va a ser el proyecto en general, en particular, porque el proyecto sale de las problemáticas de Florida Blanca, de las problemáticas de Girón, encontradas en Girón, pero sí, digamos que nos da unas primeras luces y como una lluvia de ideas de las cosas que podrían mejorar en la relación territorial existente de manera fenomenológica, real, entre Bucaramanga y Florida Blanca, entre Bucaramanga y Piedecuesta, entre Bucaramanga y Girón, entre Bucaramanga y Lebrija, ¿no? Porque estoy hablando para todos. ¿Sí se entiende Carlos, lo que hay que añadirle a lo que llevamos ahora? bueno, yo lo que Señor. entendí es hacer una problemática, pero no entiendo es general, o sea, general, o por ejemplo, general en usos, No, no, general no. en De servicios. varias cosas puede ser. O sea, puedes sacar problemáticas de usos, problemáticas de movilidad, problemáticas de Ambiente. socioeconómicas, problemáticas de trabajo y pueden haber varias, ¿no? No de cada una necesariamente, porque puede que no haya problemas de movilidad, por ejemplo, ¿sí? O de conectividad entre Florida Blanca y Bucaramanga. Puede que no las haya. Estoy diciendo cualquier cosa, que sí las hay, pero puede que no las haya. Y entonces solamente encontramos problemáticas en usos, problemáticas en tal y tal, o solo encontramos esta problemática, o encontramos problemática en todo, o en movilidad, en conectividad encontramos 10 problemas, que es el transporte público es problemático, el transporte privado es problemático, no hay conectividad que no sea en transporte motorizado, etcétera, 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 ¿sí? O sea, puede haber muchas en una sola cosa. Sí, ya entendí. Y lo otro, no entendí lo de las relaciones económicas. Las relaciones económicas tienen que ver con el movimiento económico, del dinero, de la plata, de lo financiero, de los trabajos, eh, entre un lado y otro. Entonces, digamos, uno gasta en Bucaramanga y vive en no sé dónde, o gasta en Florida y vive en Bucaramanga, o no hay o hay una relación, digamos, de ecuanimidad, por decirlo de alguna manera, o ¿quién produce la plata allí? Bucaramanga produce plata, Florida produce plata, ¿quién produce más plata? ¿Por qué producen la plata? Y en términos relativos o en términos absolutos, ¿cuál es más plata que la otra? Entonces, Florida produce de pronto esta cantidad de plata, pero con respecto a la cantidad de gente, entonces yo puedo concluir que es en realidad mayor la productividad porque tiene menor gente, pero resulta que de pronto es que la gente viene a trabajar de otro lado, no sé, en fin, se trata de ese tipo de cosas que no son tan evidentes y que no es una sola y que no se les puede decir A, B, C,
tienen que buscarlas y de acuerdo a la información y a todo lo que se pueda encontrar, se construye. ¿Kielkan de Plus? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Ustedes? ¿O pasamos a otro grupo? Hablen. Digan si No, no más, entonces ya. yo creo que ¿Qué era todo lo sí. qué era todo lo que tenías en Word, en no sé qué, y la Ah, información? sí, ya te enseño. Pues esta primera parte es como la parte poblacional y densidad poblacional que hay como en cada ciudad. Sí, esto ayuda como a medir también algo de su parte económica por el tema de poblaciones, ¿sí? Bueno, esto por Sí. un lado. Densificación en edades y censos creo que hay una gráfica de estratificación también que compone Florida Blanca y Bucaramanga. Bueno, ese por ese lado. Por este lado, hay una información en la parte hidrográfica, hablando de la parte hídrica, Bueno, que, hidrográfica también, solo que no hidráulica. No, señor, que habla de, pues, que ¿por qué lado? como, Porque yo no estoy viendo ah, todavía pues, el archivo de puchita, Word. no, es que yo soy más, ¿cómo se llama eso? Buñuelo para manejar esto. Y ahora sí. Está esta otra, Ujú. eh, esta que te contaba, que tal, que Bucaramanga, que Río Frío, que Río Bajo, que tal, que Zapamanga, Ajá. que Aranzopes de Mensulí, recursos naturales que destacan en Florida, flora que se destaca en Florida, Yo toca, no vi casi nada de eso tampoco en su presentación. no, toca referenciar, ya te De la enseño, estructura ecológica sí, toca referenciarlo porque acá en la plancha no está, pero la información está toda en Word, o sea, no se ha pasado a diagramar. y para cuándo. No, para el jueves ya Para está el eso. jueves. Bueno, pues Está todo el tema de flora, está todo el tema de fauna. Hay unas tablas de estadísticas donde mostramos temperatura, humedades, precipitaciones al año, etcétera, etcétera, etcétera. Horas de luz, horas de sol. Bueno, ujú. la rosa de los vientos, que su merced nos enseñó en el primer semestre. Digo, segundo, y riesgos naturales expuestos a nivel de Bucaramanga y Florida, ¿qué riesgos? Entonces sabemos que pues hay alta riesgo de erosión en ciertos sectores y zonas verdes. Ya, ya. Claro, está bueno, hay información, pero las planchas o la plancha está muy incompleta y, y falta información, porque digamos de esa imagen de zonas verdes, bueno, pero ¿y qué? Falta todo el resto, lo que vimos la clase pasada de algunos compañeros estaba más completo y ustedes son varios. Entonces, bueno, con juicio porque ya llega el día del juicio, pronto. El jueves, Sí, señor. obligatoriamente, según John, y según yo, es cuando el lunes puede ser. No, mentiras, el jueves, pero ojo. Listo, a ver. Entonces, escucho eh, a ver, ¿alguien más llegó que no haya dicho nada? Julio César Riveros no llegó. Daniel Felipe no. Bueno, entonces escuchemos a otro, Leonardo. Leonardo Pinilla. Listo, profe, ya vamos, que Carlos, ya vamos a compartir. Leonardo Pinilla, grupo 6, Camilo Andrés, grupo 6. Con Camilo, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Ahí ya está viendo, Sí, Carlos. señor. Sí, señor. Listo. Bueno, esto fue bueno. No, nosotros quisimos Carlos, manejarla. quería comentarle.
Hágale, le hágale. explico yo. Hágale, hágale. Yo recuerdo que cuando comenzamos el semestre, al principio le indiqué pues, que me gustó mucho la manera en cómo desarrollamos con el profesor anterior el proceso como de trabajo, como el flujo de trabajo de la clase. Entonces, con él, ¿qué hacíamos? Bitácora y las memorias de presentar. Me pareció más ordenado en cuanto a donde puedo estructurar como lo que vamos a presentar. Entonces, con Camilo compartí ese trabajo y pues decidimos, no pasa nada que sea doble trabajo, por así decirlo, y se solicita en formato pliego, pero también desarrollar una bitácora que nos permita como hacer una consecución de todas esas ideas que vamos plasmando y que al final nos quede un recurso como me quedó el semestre pasado, valioso. El semestre Ok. pasado lo hice de Girón. Entonces, de Lebrija nunca he hecho nada y me parece como bastante interesante. ¿Qué hicimos? Comenzamos como a intentar organizar este documento, ¿sí? Como a intentar darle una forma. Pues que el otro ya lo tengo es basado desde la presentación ya final, no desde la parte inicial. Entonces, no sé si pues es válido desarrollarlo de esta manera. Pues no, como en modo ¿qué? En modo, ¿cómo dices? Bitácora, presentación y luego hacer planos, sí, no hay ningún problema. Ah, bueno, Claro que sí. listo. Entonces, ¿qué decidimos? Como comenzar a desarrollar la bitácora con todo lo que se nos ha solicitado y ya para Pero el lo que momento, sí, espera, pero dime. lo que sí es que esto no es un análisis urbano de momento. Esto es no es un análisis de una urbe, ¿no? Es un Es que no análisis, supimos como qué título colocarle. Aquí iría como el título del proyecto en general. pueden ponerle, ya, bueno, pero que quede claro, ¿no? Porque no es Sí, un señor. análisis de Lebrija, es un análisis Sí, claro. Lebrija, Bucaramanga. Versus área metropolitana. Ajá. Entonces, sí, sí, es que como Entonces hay unas puede partes que ser están en Lebrija blanco. Santander, análisis metropolitano, ya, o si quieres, o análisis, es un análisis de relación metropolitana con el núcleo central. Entonces ya Sí, ahí señor. ustedes llámenlo como, como les parezca. Bueno, Carlos, y tenemos otra duda como en qué momento va a surgir esa, entiendo que el primer corte es como más análisis, ¿no? Pero en qué momento vamos a plantear ese título para el proyecto, como para ir enfocando también ese análisis. En el segundo corte vamos a hacer las dos cosas, que es generar el análisis urbano, ahí sí, de Lebrija, y y la relación entre las problemáticas propuestas hoy, o en este corte, pues, perdón, Sí, y las problemáticas urbanas para seleccionar un lote y empezar el proyecto. Entonces, digamos que en el segundo corte va a ser el análisis urbano, bastante rápido, problemáticas, selección de lugar de trabajo y trabajo. Y desarrollo del trabajo, pues, del diseño y al final, y en el último, la concreción, pues, continuarlo simplemente. de acuerdo. Ese es el proceso general, más o Bueno, menos. ok. Listo, Listo. entonces, Entonces, bueno, aquí dale. en esta parte, esto que estamos viendo, sería como pues esa primera portada de la bitácora, ¿sí? Donde comenzamos a Sí. estructurar ahí, estamos pensando hasta inclusive en un loguito para el desarrollo de proceso del grupito, entonces tenemos esa piña como un símbolo insignia y Ujú. pues ahí esa consecución de cositas, ¿no? Vamos a la Ok. siguiente, Camilo. Se pasó mucho. Este es como el índice que hemos consultado en el trabajo anterior, que pues es como unos pasos a seguir. El primero, que tiene la iconografía del engranaje, Ujú. es donde se concentra toda la síntesis del proyecto, los objetivos, pues eso no está solicitando en el momento, pero igual ahí tenemos ya el espacio como previsto para después de ese análisis poder desarrollarlo. Ya. Luego, el que estamos desarrollando ahorita es el segundo icono que está de color ocre, que es como el de la localización, donde comenzamos a desarrollar esos pequeños temitas que apuntamos a ir de interés para entender el Puedes municipio. acercar un poco porque no veo nada. Ahí ya lo veo. O sea, que lo sería segunda fase, que es contextualización. Sí, ahí es donde metemos, son varias fichitas de en cuanto a bitácora, pues se puede resumir en la entrega para un solo pliego, donde contextualizamos ese sitio. Como le digo, ni Camilo ni yo habíamos trabajado en Lebrija nunca un trabajo ni académico ni laboral, entonces pues es bastante enriquecedor tener un documento así formado desde la Ujú. academia. En la segunda parte, pues eso sí ya será para los otros cortes, que ya me lo acaba de aclarar, ya Ujú. vendría como esa propuesta de proyecto a partir de una problemática detectada. Y ya Ujú. pues ahí se viene desarrollando hacia abajo. Entonces, en la parte izquierda se ve como una barra azul, perdón, gris, en la parte de atrás, en donde indicaría cada Derecha. vez, Era. perdón, derecha,
Se indicaría cada vez como dónde va el proceso del proyecto. Entonces, en esta Ajá. parte, pues, la fase 1 no la teníamos clara, porque, bueno, ahí diría el título, qué marco conceptual vamos a utilizar, qué metodología de análisis de sitio utilizamos, los objetivos, todo eso. Entonces, pues, ya no quedó claro que es para la segunda parte. Entonces, queríamos mostrarle la primera ficha que organizamos en cuanto a la contextualización. Dale para adelante, Camilo. Bueno, esa sería la primera, que es que está vacía, como que está el esquema para poderla montar. Dale la siguiente. En esta parte comenzamos de una manera muy general, como si fuese para el primer vistazo para el lector, a comenzar a entender la localización del sitio versus un componente nacional y a su vez esto departamental. Entonces comenzamos a dar unos pequeños como pasos por encima de ciertos conceptos que necesitamos para más adelante comenzar a dialogar sobre eso que pues propuso ya el compañero ahorita en la presentación anterior, sobre todo esos puntos más en detenimiento. Entonces, bueno, aquí en la primera parte tendríamos esa localización, pero a su vez conectada con la rama vial en cuanto al sistema del departamento, que tenemos el transporte aéreo y terrestre. Y esa gran ruta marítima, pues, fluvial, perdón, que sería el río Magdalena, que en su caso hacia Lebrija, en su fundación, fue muy importante, un punto de comercio por eso. También tenemos ahí un desarrollo muy interesante de la orografía del departamento para localizar qué pasa con Lebrija versus el área metropolitana, que es parte de su problemática en este del agua, ¿sí? Por esa diferencia de niveles para poder desarrollar la necesidad acuífera del municipio. Va bajando, Camilo, por favor. Bueno, aquí tenemos cómo se puede ver el desarrollo de ese núcleo urbano propio del municipio de Lebrija, que pues es un municipio que tiene un componente rural muy alto. El componente urbano es un poco bajito en comparación a otros municipios que están cercanos. Entonces se ve cómo se desarrolla lado y lado de la vía y comenzamos a tomar datos para llevarnos hacia el municipio de una manera inductiva, donde hablamos de su cultura, del municipio en datos, de su desarrollo económico, de qué ha pasado con en cuanto al desarrollo urbano, rural y cultural. ¿Cuál ha sido como el momento en el que se encuentra y pues las condiciones a las que llegaron? Por ejemplo, en la parte urbana, la problemática que se plantea es por esa segregación en las decisiones de desarrollo por parte de decisiones políticas, donde cada barrio tienen casi que la consecución de un padrino político y no se tuvo en cuenta la conexión con los demás barrios. En la parte rural, ese cambio o esa invasión de la tecnología en cuanto al campo de Lebrija, y en cuanto a la parte cultural, que tiene un componente muy, muy grande, pues se ha ido perdiendo con el tiempo por el desarrollo o el traspaso de la parte económica. Y eso ya comenzamos desde Lebrija, comenzamos a enlazarlo con el área metropolitana, en cuanto a detectar esos posibles problemas actuales. Eso es lo que llevamos hasta el momento, Carlos. Ahí vamos como pero aterrizando ideas. no veo ese enlace porque, y digamos Sí. que esto hace esto hace más parte del análisis urbano del segundo nivel, ¿sí? Es más importante ahora el enlace con Bucaramanga. Sí, es que eso lo tenemos, pero supremamente desorganizado y en recortes y en apuntes y vainas, pero así ordenadito vamos hasta este momento. Bueno, entonces meter un poco y tratar de estructurarlo de la misma manera que todos, desde el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido, ¿sí? Esa, digamos, es la metodología de aproximación al reconocimiento de un espacio urbano metropolitano. Entonces, tratar también de encajarlo en ese tipo de, digamos, de aspectos para que tenga ese otro orden, que es un orden más, digamos, teórico, conceptual, y que nos puede también, digamos, ayudar y indicar algunos caminos útiles y que de seguro vamos a ver otros textos que les van a permitir profundizar en ese conocimiento y verle la importancia, ¿no? Entonces, por eso es un poquito obligado, un poquito obligatorio para que lo tengan en cuenta.
Listo, Carlos, sí, señor. Se quedó congelado. Ahí ya me escuchan. Sí, señor. Sí, es que por ratos te quedas congelado y vuelve y Se está retoma molestando. y hablas a toda carrera. Está Pero no, molestando. se entendió todo lo que dijeron. Que no ha Entendieron todo lo pagado, que... no ha pagado el internet, Camilo. Eso es. No, era el tuyo. Que tú Usted. fuiste... Sí, ¿No eras tú el que sí, estabas no, hablando? Sí, Sí, ahorita. claro, que hablabas y de repente se iba un poquitico y luego... Bueno, no, pero se entendió. ¿Y se entendió lo que dije entonces? Digamos, Sí, sí, de señor. los Sí, señor, enfoques sí, y sí, tal. completamente. Sí, sí, señor. Bueno, bien. Listo. Entonces, Listo, bueno, Carlos, pues yo gracias. confío en que avancemos para el jueves y ya para la entrega tenerlo todo listo. Listo, sí, Listo. señor. Bueno, estamos se me perdió todo. Espérense un segundito. Vamos a escuchar entonces ahora por ejemplo, a Tibaquirá y compañía. William. No sé, mis compañeros me han dicho Ah, si ya, queremos pasar. Es que nosotros ya pasamos la vez pasada, ya entonces pasaron la vez pasamos la clase pasada. anterior. Sí, claro que no importa, pueden repetir, pero bueno, más bien entonces escuchemos a Laura Suárez. Listo, pero faltan 2 minutos. Ah, bueno, ya los vuelvo a convocar entonces en 2 minutos. Ya nos vemos. Chao.